llegar a donde ni yo mismo lo imaginé. No puedo explicar. Bienvenidos, hermanos, a esta segunda parte de esta apasionante historia de Moisés. Y sobre todo, percibir que es más apasionante esa acción de Dios para con el pueblo, que siempre a favor del marginado, del necesitado, aun cuando pareciera que ya no hay solución, que todo es imposible, que la historia se ha acabado, que la vida ha llegado a su fin. Nos quedábamos en la parte anterior, en la primera parte, con el texto de Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Yo los invito para que ustedes vayan leyendo esta historia de todo el capítulo 3. Es maravilloso el percibir cómo Dios le sale al encuentro a Moisés. Antes de entrar con el texto, solamente algo muy significativo. Dios no le habla a Moisés, no lo llama a Moisés estando allí en Egipto. Dios llama a Moisés, le sale al encuentro, pero ya estando en el desierto. Decíamos en la parte anterior, Moisés está ya en una situación resignada, como lo vemos ahí en el capítulo 3, versículo 1, cuidando las ovejas de su suegro. Está ahí cuando dice en el versículo 2 que el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. La manifestación de Dios para atraer la atención de Moisés. Moisés ve la zarza, se acerca, hay una curiosidad que lo hace acercarse, pareciera, ¿verdad?, que es un imán el que lo hace voltear, ver, percibir. Hay una manifestación porque dice que la zarza está ardiendo, pero no se consume. Eso es lo que le llena más de extrañeza y esa curiosidad de ver qué es lo que está pasando. En el versículo 4 dice que cuando él ya estaba acercándose, el Señor lo mira a Moisés, que ha logrado, ¿verdad?, de Dios captar la atención de Moisés, y lo primero que hace es llamarlo por su nombre: Moisés, Moisés. Él contesta: aquí estoy. Él percibe que hay algo más en esa zarza, pero Moisés, en una actitud de disposición: aquí estoy, aquí me encuentro. A lo que le pide Dios, ¿verdad?, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Moisés está percibiendo algo divino en medio de todas estas acciones. Pero después vamos a ver ya en el versículo 7, del 7 al 9, que es el que yo invito a que vayamos proclamando este texto, dice: pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomé estos versículos, hermanos, porque están cargados de esa experiencia y de esa respuesta de Dios. Los invito para que nos centremos en los verbos. Cuando el Señor le dirige la palabra a Moisés y le está presentando y le dice claramente: he visto, he oído, he bajado, voy a sacarlos y voy a llevarlos. No solamente percibimos a un Dios que le interesa la situación del pueblo. Entonces no es un Dios lejano, es un Dios cercano, un Dios que ha estado ahí, pero Dios tiene su tiempo. Y como a veces escuchamos esas frases, el tiempo de Dios es perfecto. Este tiempo entonces es cuando Él responde, pero esos verbos: he visto, no me es indiferente tu dolor, no me es indiferente tu situación, y aun cuando creas que soy un Dios lejano, podría decir, ¿verdad?, el Señor siempre ha estado ahí, escuchando tu oración, viendo tu llanto, escuchando tus súplicas, viendo tus necesidades, pero es ahora cuando entonces bajo. Bajo en ese sentido de que voy a enviar a alguien para poder actuar, para poder realizar mi labor, pero también no solamente dice para sacarlos, sino que los beneficios de Dios los encontramos que van más allá. Cuando presenta el texto diciendo: porque voy a llevarlos a una tierra que, como vamos a ver ahí los adjetivos, es muy contrario a lo que sería Egipto. Egipto es la tierra de la esclavitud, la tierra de la muerte, la tierra del sometimiento, de los trabajos duros, de la violencia, y sin embargo el Señor llega y dice: voy a sacarlos de ahí para llevarlos a una tierra
grande, buena, donde mana la leche, la miel, donde será una tierra en abundancia. Es ahí donde entonces en el versículo 9, cuando dice, he escuchado esas quejas, he visto también el maltrato, y entonces en el versículo 10, pareciera que Moisés al escuchar esa situación se quedaría diciendo, pues qué bueno Señor, ¿verdad? Qué bueno que has visto, qué bueno que has escuchado. Pero en el 10 está ya la elección y la misión de Moisés, donde Dios entonces le dice a Moisés, ¿por qué le salió al encuentro a él? A él que lo conoce por su nombre, que está con él y lo que le va a encargar dentro de esta historia. Te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, lo que veíamos con el nombre de Moisés. Fue sacado, experimentó también él una manifestación divina al no haber muerto ahí, ahogado ahí en el río, o muerto de hambre, no, sino que encontramos que para eso fuiste sacado. Por eso tuviste esa experiencia, para que ahora tú vayas y tú saques a este pueblo. Fíjense cómo aquí encontramos algo, hermanos. Moisés tenía ese deseo de querer ayudar al pueblo, pero sus planes no eran los más idóneos. Él tuvo que vivir toda una experiencia para que después escuchara la voz de Dios y decirle, mira, bajo tus planes no, yo tengo mis planes y esos son los planes con los cuales tú vas a realizar y con los cuales verás que así podemos sacar a este pueblo. Tú tenías un celo, tú querías hacer algo por tu pueblo, pues mira, yo te doy ahora las pautas. Yo creo, hermanos, que ante la realidad que estamos viviendo, muchas veces el corazón se nos empequeñece, sentimos el corazón que nos duele, sentimos cómo el corazón se nos oprime al ver el dolor, el sufrimiento, la muerte, y a veces no sabemos qué hacer, cómo ayudar, cómo actuar, o a veces actuamos pensando que es lo mejor y actuamos de una manera muy deliberada, y nos damos cuenta, así como Moisés, que ha sido un fracaso. Si nosotros nos presentamos delante del Señor y somos sensibles para poder decirle, Señor, aquí estoy, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a aquellos que más necesitan, a aquellos por los que me duele? ¿Verdad? El Señor nos podrá ir indicando los planes de cómo poder nosotros ponernos al servicio para poder ir a ayudar, llevarles una palabra de aliento, una oración, algo, ¿verdad? Algo que nosotros podamos hacer por la necesidad del otro, no quedarnos indiferentes, sino que al contrario, abrirnos a la acción de Dios, escuchar el llamado que también nos hace como a este Moisés, y te voy a enviar. Que nos abramos nosotros para decir, Señor, ¿a dónde quieres enviarme y qué quieres hacer conmigo? Después vamos a encontrar cómo Moisés es obediente. Moisés va, antes Moisés le pone la objeción a Dios diciéndole, pero Señor, yo no sé hablar, yo no sé qué voy a decir, soy tartamudo. El Señor no se desdice del llamamiento de Moisés, le envía a Aarón, dice, bueno, Aarón es bueno para el discurso, tú le vas a decir a Aarón lo que yo te estoy diciendo a ti, y Aarón va a hablar con el faraón. También aquí cuando se percibe que cuando hay un llamado de Dios y a veces ponemos la objeción, pero el percibir, Dios ya sabe cuáles son mis necesidades o cuáles son mis incapacidades, pero el Señor actúa, la gracia siempre delante. Aquí vemos que en Moisés, ya delante del faraón, empieza él a cumplir con su misión, y yo los invito a que sigan leyendo toda esta historia. Nos vamos a pasar hasta el capítulo 7, donde ya encontramos esa acción drástica de Dios para con el faraón. Dios envía a Moisés para decirle al faraón sus planes, que deje salir a su pueblo de Israel, que lo deje salir, que ya no lo siga sometiendo ni maltratando. Sin embargo, el faraón no hace caso. Dios actúa a través de Moisés con varias manifestaciones divinas portentosas, pero el faraón no cede. Llega un momento en donde pareciera que Dios da el ultimátum para con el faraón, y lo encontramos ahí en el capítulo 7, versículo 14, que dice, después el Señor le dijo a Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Encontramos toda esta historia, todas estas manifestaciones de las plagas. Recordemos esta historia que les voy a dejar de tarea, que lean el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, donde encontramos cómo se van realizando las plagas. Entonces encontramos como las plagas que llegan sobre Egipto. Cada plaga, el faraón parecía que ya doblegaba el corazón, pero no, volvía a endurecerlo. Aquí, hermanos, retomar un punto. ¿Por qué el faraón endurece el corazón?
El texto menciona que Dios hacía endurecer el corazón del faraón. Puede haber varias interpretaciones. Una de las interpretaciones que lo encontramos en esa apertura a la palabra, se dice que cuando el hombre está abierto a la palabra, el corazón se hace dócil, el corazón se convierte, el corazón se transforma, pero cuando la persona cierra el corazón a la palabra, está escuchando la voluntad de Dios, ya la conoce, ya la sabe, pero dice, no quiero, el corazón se endurece. El corazón poco a poco se va alejando de Dios y decir, no quiero, no lo asimilo, no estoy de acuerdo con lo que Dios me está pidiendo. Y eso nos puede pasar a todos cuando nos cerramos a no querer escuchar la palabra o la voluntad divina. Por eso encontramos aquí que el faraón dice, se endurece el corazón del faraón, pero también, ¿quién está sufriendo? ¿Quién sufre? Entonces es el pueblo, no el faraón. Y así encontramos cuando hay gente que tiene en sus manos el poder, la autoridad de un pueblo y que no le interesa la necesidad de su pueblo, sino lo que le interesa son solamente sus intereses, su riqueza, su prosperidad, su bienestar, no le va a importar lo que el pueblo esté sufriendo, su pueblo. Aquí ya es Egipto el que está sufriendo y sin embargo no se doblega. Aquí estamos encontrando que es el faraón con Dios. En esta actitud, entonces, encontramos que vienen toda esa secuencia de esas plagas hasta llegar ya a la última plaga, el ultimátum. Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 29, y después, siguiendo toda esta historia, hasta el versículo 33. Todo este capítulo 12 que vamos a encontrar, que yo les invito a que ustedes lean ahí en su casa, en su comunidad, a la luz de Dios. En este capítulo 12 vamos a encontrar ese paso del Señor, la Pascua. En este capítulo 12 del libro del Éxodo, 3 versículos que los invito a que vayan tomando ahí en su Biblia. Ya ustedes pueden leer todo el capítulo 12 para llevar esa secuencia de cómo Dios actúa ya con esta última plaga. Esta última plaga que se ha considerado ser el exterminio del primogénito, es decir, es primogénito ahora por primogénito, es el primogénito del faraón por el primogénito de Dios, que sería el pueblo de Israel. Aquí lo que Dios le está diciendo entonces al pueblo es que ellos se preparen con la sangre de un macho, del versículo 5, el animal que sería un macho sin defecto, un cordero o un cabrito, y que esa sangre será puesta en las puertas, en los dinteles, para que cuando pase el ángel exterminador a los israelitas no les suceda nada. Después, en el versículo 7, encontramos en esa manchar, ¿verdad? Señalar la puerta, es señalar que ahí está el pueblo de Israel, que es ese pueblo que va a ser liberado. En el versículo 8, que nos presenta una cena, que va a ser algo muy significativo para con el pueblo, comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas, el pan sin levadura, que después tendrá una proyección ya en el Nuevo Testamento, y el versículo 11, cuando dice que ya vestidos y calzados, con el bastón en la mano, comen deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor, es el paso del Señor que se ve manifestado en esa acción poderosa y en esa acción en favor del pueblo. El paso del Señor, el sacarlos de la esclavitud a la libertad. Encontramos que es el acontecimiento más grande para con el pueblo, un pueblo que ha sido sometido por años y que ahora el Señor viene, que no les está diciendo que el pueblo se ponga, que ellos organicen un ejército, que ellos organicen una revolución, no, sino que es el paso del Señor. Ellos solamente tienen que ser obedientes, se tienen que preparar, se tienen que disponer para poder seguir las indicaciones que Moisés les va indicando. Aquí encontramos, hermanos, que el paso del Señor no solamente fue el paso en ese día, el Señor sigue pasando en nuestras vidas, sigue viendo nuestras situaciones, sigue escuchando nuestra oración, sigue viendo nuestro sufrimiento y Él quiere pasar en nuestra vida para liberarnos. Él pasa en nuestra historia. Lo importante es ser abiertos,
dispuestos, sensibles, para que ese paso del Señor no nos agarre desprevenidos o también que pase en nuestra vida y que nunca nos demos cuenta. No, al contrario, Dios nos quiere libres. Por eso vamos a encontrar que después para el pueblo este acto liberador de Dios lo vamos a encontrar en los siguientes libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Las acciones que Dios hizo a favor del pueblo en ese paso, con un signo, la sangre, el pan sin levadura, el animalito, el macho sin defecto, que después va a ser una proyección de nuestra Pascua, de este paso del Señor en nuestra vida. Este paso del Señor va a dejar marcada al pueblo, que después Moisés le va a decir al pueblo, y recuérdaselo, y celébrenlo año con año, porque es un acontecimiento que nos ha marcado la vida. No estamos arriesgando nuestra vida. Dios se está arriesgando y se está jugando el todo por el todo con el faraón. El pueblo entonces sale, el pueblo ya hace esta experiencia. En el Éxodo, el capítulo 14, encontramos esa presencia y esa manifestación de Dios. Dios va guiando al pueblo y tiene la presencia. Está el fuego por el fuego está por la noche, la columna de fuego y la nube, que sería esa manifestación divina por el día. Es el percibir esa presencia. Dios no deja al pueblo, Dios lo va siguiendo, Dios lo va guiando. Ahí en el capítulo 14, versículos del 21 al 27, encontramos cómo este pueblo pasa. Proclamo nada más un texto y un versículo y ustedes van siguiendo toda esta historia. En el versículo 21 dice del capítulo 14, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Este pueblo sale. Los egipcios ya no quieren tenerlos ahí porque están sufriendo el dolor de la muerte de sus primogénitos. Por eso dice que los sacan, les dan sus joyas, les dan todo para prepararlos ya a la despedida. Pero cuando ellos ya van a llegar, se encuentran que está el mar. Pareciera que entonces todo está acabado. El faraón se arrepiente de haberlos dejado salir, envía a su ejército, envía a su caballería, atrás viene el ejército, viene la caballería del faraón y se encuentran con el mar. Pareciera que entonces esta historia, este dramatismo de la historia, entonces el pueblo va a morir. Sin embargo, como lo vemos en este versículo 21, la acción de Dios por medio de Moisés, que es Dios pasa, encontramos que este pueblo pasa porque el mar se divide en dos. Ellos perciben que este Dios es un Dios poderoso y así lo vamos a encontrar en los textos, cómo con brazo fuerte, poderoso, va a sacar a este pueblo, lo libera, este pueblo pasa de la esclavitud, ese paso por el mar representa para ellos el paso de la esclavitud al paso de la libertad. Encontrarse con su libertad, encontrar que ya son un pueblo libre, porque así los quiere Dios. También, hermanos, vamos a encontrar aquí que en esa historia Dios no le ha hablado directamente al pueblo. Dios se va a hacer presente para con el pueblo y le va a manifestar su voluntad, qué es lo que quiere, por qué este paso, por qué esta liberación. La liberación no termina cuando ellos ya están del otro lado del mar y que son testigos de cómo cuando el ejército del faraón, que lo va a ir siguiendo ahí los siguientes versículos, 22 y siguientes, cuando va marcando ahí que el ejército entra al mar y pareciera que les van a dar alcance, el mar se cierra y la caballería y el ejército se ahoga. Ellos están del otro lado. Ese Dios los ha sacado, ese Dios ha sido fiel, ha sido misericordioso y realmente ha cumplido lo que le ha pedido hacia Moisés. Vemos ya en ese capítulo 16 cómo esta experiencia del pueblo van caminando por el desierto. Después del mar, dejan el mar y entran al desierto. En el desierto Dios siempre se muestra providente para con ellos, pero encontramos la actitud del pueblo, un pueblo que no se hace responsable ante su libertad, un pueblo que a la libertad le da miedo y quiere regresar. Egipto siempre para ellos va a ser su tentación y siempre hablando mal de Moisés, echándole en cara por qué los sacó, mejor los hubiera dejado morir ahí, que en realidad no le echan en cara a Moisés, sino ellos están en contra de lo que entonces Dios ha hecho. Es un pueblo que se olvida fácilmente de las acciones de Dios y entonces quiere regresar a sus seguridades, a su sometimiento, a su dolor, a la maldad. Quieren ellos volver. A veces el hombre es así.
Cuando de repente nos presentan algo nuevo, nos da miedo y queremos regresar allá, al dolor, al sufrimiento, a la maldad, pero pareciera que entonces es algo seguro. Aquí, ¿cómo se refleja esa actitud inconforme del pueblo con el reproche? Tenemos hambre, lo vamos a ir encontrando ahí en el capítulo 16, versículo 2, donde dice, allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Después, versículos 13, 14, que dice, aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Dios que alimenta a su pueblo. Es un Dios providente, un Dios que ve la necesidad, que ve sí la queja del pueblo, pero que el corazón se le enternece y al ver que el pueblo tiene hambre, le da el maná. El pueblo reprocha, pero Dios actúa siempre con ese amor divino, con ese amor tierno, con ese amor puro. Vamos a ver en el capítulo 17, versículo 6, donde dice también que ellos tienen sed y le piden de beber. En el versículo 6 del capítulo 17 dice, yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos entonces que este pueblo pasa 40 años ahí en el desierto, pero siempre haciendo esta experiencia, la experiencia de este Dios que, como veíamos en los versículos anteriores, es un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que baja, un Dios que actúa. El pueblo aquí tiene hambre, tiene sed, y Dios es providente. Les da de comer, les da de beber, pero también es un Dios que en esa medida de cómo el pueblo va caminando, es un Dios que también le hace experimentar las correcciones divinas. Así es la pedagogía, porque vamos a encontrar que en algún momento el pueblo se rebela, pero Dios tiene que corregirlo para que vaya aprendiendo. Aquí no termina la historia la vamos a encontrar que esta liberación, como ya lo habíamos mencionado en versículos anteriores, esta liberación lleva a algo mucho más grande, que sería una alianza. El compromiso que Dios va a hacer para con este pueblo, una alianza que va a ser como elevar la dignidad de este pueblo, de un pacto que hace Dios con ellos. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 19, la alianza que va a realizar Dios con el pueblo en el Sinaí, cómo los israelitas llegan a este lugar que Dios les tiene preparado, Dios organiza todo para este momento. En el capítulo 19, entonces, encontramos esta alianza, la alianza que Dios hace para con el pueblo. Es el momento culmen. Si la liberación es el acontecimiento que ha marcado la vida del pueblo, la alianza viene a darle plenitud. El decir, ¿por qué Dios ha sacado a ese pueblo de Egipto? Sí, para liberarlo, pero sobre todo para hacerlo su pueblo. Y lo vamos a ir siguiendo ahí en este texto, del versículo 5 al versículo 8. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda esta historia que encontramos en el Éxodo tan maravillosa y que no solamente hagan la tarea de leer los capítulos, sino también háganse el propósito de leer todo el libro para ver en un contexto muy amplio, toda esta historia tan apasionante, el percibir cómo Dios le presenta su voluntad a Moisés. No solamente los quiero libres, sino los quiero míos. Los quiero mi pueblo, que esa es la manifestación de Dios. Encontramos entonces cómo Dios se presenta y lo que le dice a este Moisés. Retomamos nuevamente ahí el versículo 5, que es algo central.
si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido ante todos los pueblos. Serán mi herencia, serán mi pueblo amado, serán únicos para mí. Antes de percibir después todo el desarrollo de este capítulo, nada más retomamos, siguiendo este contexto histórico, quizás una pregunta que nos podría surgir es, ¿por qué Dios no les habló a este pueblo cuando estaba en Egipto? ¿Por qué Él no le dijo a Moisés de esa alianza desde que se lo percibiera, que se lo presentara así al pueblo de Israel ahí en Egipto? Y ya habíamos visto, porque es un marco que va a englobar todo el libro del Éxodo, cómo Dios se presenta con Moisés, pero no en Egipto, sino en el desierto. Con el pueblo va a ser lo mismo. Hay una salida, pero para hacer un encuentro. Si Dios le hubiera dicho a Moisés que le dijera al pueblo antes de salir que hiciera una alianza con él, hubiera sido hasta cierto punto quizás una manipulación, como a veces lo encontramos, ¿verdad? Promesas, de decirle, si tú me aceptas, si tú me obedeces, si yo soy para ti tu Dios, entonces yo te saco, entonces yo te libero. El pueblo después, ya en el desierto, se hubiera sentido, cuando reniega, cuando reprocha, hubiera dicho, pero es que nosotros aceptamos la propuesta de Dios, la alianza de Dios, el pacto de Dios, pero solamente por conveniencia, porque queríamos ser libres. Sin embargo, no. Dios nunca va a condicionar sus acciones, nunca condiciona lo que va a hacer, siempre lo hace desde la libertad. El pueblo ya libre, entonces tiene esa libertad, tiene esa libertad para poder entonces él responder, ¿me aceptas como tu Dios o no me aceptas como tu Dios? Pero el pueblo ya no está condicionado, ya no está bajo esa señal de la esclavitud, sino que encontramos a este pueblo libre. Dios quiere hacer alianza con un pueblo libre, no con un pueblo esclavo, por eso lo saca. Y retomando nuevamente desde la creación, Dios quiere al hombre libre y en la libertad le pide la respuesta, ¿quieres tenerme como tu Dios? Aquí está lo que te presento, aquí está mi voluntad, tú puedes elegir. En esa elección encontramos que viene la bendición. Algo muy significativo, hermanos, que esta alianza que la hace con el pueblo, la hizo ya el Señor en el Génesis, lo hizo con Abraham, se la va a retomar después para hacerla ya con el pueblo. Yo los invito a que después busquen en Génesis la alianza que Dios hace con Abraham, que va a ser muy significativa, y que después lo hace ahora ya con un pueblo, ya lo hace con este pueblo que ha sido liberado y que entonces ahora le presenta el decir, si tú optas por mí, entonces tú serás mi pueblo, mi preferido, el que va a gozar de todos los beneficios. Esta relación va a ser en un sentido tal vez esponsal, porque les va a presentar en ese lineamiento el decálogo, la ley que la encontramos que en el pueblo judío es la Torah, la ley, pero que es enseñanza, que la ley que le presenta aquí y que vamos a encontrarlo en el capítulo 20, que yo los invito a que ustedes lean este capítulo, siguiendo ahí no solamente el decálogo, sino todo lo que implica para el pueblo el conocimiento de esta ley y la aplicación en su vida, es porque la Torah no solamente es decir lo que no vas a hacer, que a veces nosotros como católicos a veces lo tenemos así, es que son puras cosas que me dicen no hagas, no hagas, no hagas, no, sino que la ley, la Torah para el pueblo de Israel es enseñanza, es cómo Dios le marca el camino, cómo Dios le va enseñando y se lo va enseñando y le va indicando con el dedo lo que tiene que realizar, y todo eso está en favor del pueblo, para que el pueblo sea feliz, para que el pueblo sea libre, para que el pueblo no se vuelva a esclavizar o se vuelva a ser esclavo de alguien nuevamente. La ley del Señor le da libertad al pueblo, la ley no oprime, la ley de Dios no le quita dignidad al hombre, no lo rebaja a sentido de esclavo, no, la ley lo lleva entonces a ser más libre. Por eso el decálogo, de hecho, los 10 mandamientos siempre se han presentado como un examen de conciencia. Cuando uno se va a confesar, hacer un examen de conciencia a la luz de los 10 mandamientos nos ayudarían mucho para poder percibir cómo nosotros vamos caminando en esta voluntad divina, en este camino del Señor, y que entonces nosotros podemos gozar y decir, soy libre cuando puedo actuar bajo esta palabra divina. En esta alianza que él hace y en esta respuesta también vamos a encontrar posteriormente cómo este pueblo va a firmar esta alianza
se hace ese pacto, viene esa señal de la sangre, está ahí la ley, pero también están la sangre de los animales, ya a partir del capítulo 32, después viene la renovación de esa alianza, pero encontramos cómo en esa renovación de alianza viene entonces la señal de esa sangre que va a estar rociada sobre el pueblo y que va a estar rociada sobre el altar como un signo. Hay un sello, hay una firma, hay un compromiso. Dios siempre es el Dios del compromiso. Dios se compromete. Cuando hay una alianza, que es elevar al pueblo y hacerlo un tú a tú, porque si viéramos la alianza de un Dios grande, poderoso, siempre misericordioso y un pueblo rebelde que se queja, es una alianza en desigual. Sin embargo, Dios apuesta por su pueblo, Dios hace alianza con él y en ese sentido Dios se compromete. Cuando Dios le dice, tú serás mi pueblo, es porque gozarás de los beneficios. Y claro que también en esa alianza implica la respuesta del pueblo, lo que tú tienes que hacer, que sería la obediencia. Vemos que en esa respuesta del pueblo encontramos en el Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6, una falta del pueblo. Moisés está arriba en el monte recibiendo esa ley, es donde Dios se está comprometiendo y abajo el pueblo apostatando, el pueblo siendo idólatra. Lo encontramos ahí en el capítulo 32, versículos del 1 al 6. ¿Qué dice? Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, quíteles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas, y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas, y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, por la mañana, se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos aquí algo nefasto para el pueblo. El pueblo, al percibir el abandono de Moisés, al percibir el silencio de Dios, le da miedo. Cree que Dios ya lo ha abandonado. No le han servido al pueblo las manifestaciones de Dios, el que los haya sacado sin una gota de la sangre del pueblo, el que les haya dado de comer en el desierto, el que haya hecho toda esa alianza con ellos, no le basta al pueblo. Entonces encontramos aquí que ese silencio lo aterra. ¿Y qué es lo que hace? Buscarse una seguridad. A veces el hombre vive así, hoy en día, buscando seguridades ante un desconocimiento de Dios, ante un mundo que quiere quitar la idea de ese Dios, de su doctrina, de su amor. Entonces el hombre se siente solo. El hombre no está acostumbrado, porque no ha sido creado para vivir ni en soledad, ni en esa experiencia de un ser sin Dios. Por eso se busca dioses, se busca algo que le dé seguridad, que lo haga también trascender. Y así lo podemos encontrar con sus muchos ídolos, el hombre el día de hoy, sus muchos ídolos, sus muchos dioses con minúscula, ¿verdad? Porque quiere buscar una seguridad. Dirá el Señor en otro texto, ustedes se buscan cisternas donde apagar su sed, pero esas cisternas están rotas, están agrietadas, por eso no los llena. Aquí encontramos entonces que este pueblo pide algo, pide una respuesta y encontramos la acción de Aarón. Aarón pocas veces actúa, pocas veces habla en el texto de este libro, pero sin embargo cuando actúa mal y hace pecar al pueblo. Y esa es la irresponsabilidad que tiene alguien que está al frente de un pueblo, al frente de un grupo, al frente de una parroquia, como responsable, como coordinador de algún grupo parroquial, ¿verdad? Porque cuando no se percibe bien la voz de Dios, cuando solamente se ven los intereses del pueblo, cuando solamente se quiere quedar bien
ante lo que se está pidiendo, se hace caer al pueblo, se le hace cometer falta. Y no solamente es que va a caer aquel que tiene autoridad, sino que también las consecuencias para con el pueblo son consecuencias que después lo vemos como algo lamentable, y lo vemos hoy en día en la situación en la que vivimos: maldad, violencia, una desarmonía dentro de la naturaleza. Y lo que estamos viviendo es fruto de eso, de cómo hemos dejado a Dios por seguir a otros dioses y lo lamentamos. Encontramos ahí entonces esa acción, un becerro, la idolatría. Dios arriba pactando esa alianza con Moisés en el sentido de que le está dando las leyes, y abajo el pueblo haciéndose un ídolo. Después, en los siguientes versículos, encontraremos que Dios le dice a Moisés: ve, porque tu pueblo me está abandonando. Tu pueblo, en una palabra a lo mejor muy fuerte, es decir, se está prostituyendo. Ese pueblo se ha olvidado y se está haciendo un ídolo, lo está adorando, se está postrando delante de él. Encontramos entonces que Moisés baja, percibe esta acción, el pueblo tiene que cargar con la culpa, tiene que aprender de que no tiene que volver a hacer eso, y encontramos en los siguientes capítulos el enojo de Dios, el enojo, pero más adelante, que ahí los invito a seguir con esta historia, cómo termina esta historia del libro del Éxodo, para después continuar con nuestra siguiente lección en este curso, pero encontramos, para cerrar esta experiencia de este pueblo, que Dios lo libera, hace una alianza, pero no solamente se queda ahí. Dios siempre va a ser ese Dios misericordioso, compasivo, como lo encontramos en el capítulo 34. Capítulo 34, versículo del 5 al 9. Y con este texto terminamos esta lección. Cómo este Dios se presenta con Moisés, que los invito a que lo lean, solamente quiero retomar algunos puntos que me parecen muy importantes, porque es la experiencia que ha hecho Moisés y que ha hecho el mismo pueblo. Que el Señor pasa delante de Moisés y le dice que el Señor es un Dios tierno, compasivo, paciente, grande en amor y verdad. Es un Dios que perdona la maldad, la rebeldía, el pecado, pero que no deja sin castigo, entendiéndolo como esa corrección de Dios para que el pueblo aprenda, pero es un Dios que perdona por 1000 generaciones, que corrige hasta la 4ª generación, y porque ama corrige. Y una actitud de Moisés siempre intercediendo a favor del pueblo, que en algún momento Dios quiere acabar con el pueblo, en el sentido de esa corrección, y Moisés siempre intercediendo, y Dios presentándose así, un Dios tierno, compasivo, paciente. Moisés termina con esta actitud de pedirle al Señor que perdone las faltas del pueblo y que los tome como el pueblo de su heredad. El pueblo constantemente estará haciendo esta renovación de la alianza en esa guía que lo va llevando Moisés, pero Dios siempre volviendo a aceptar al pueblo como el pueblo de su heredad. Después lo dirá con los profetas, como la niña de sus ojos, porque lo ama, porque no se puede desdecir. Dios tiene un amor grande por ese pueblo que ha mirado, que miró ahí en Egipto, sufriendo, llorando, un pueblo doliente, que lo ayuda, lo libera, lo saca y se compromete con él, y Dios apuesta el todo por su pueblo. Y este pueblo, que es un pueblo que lo vamos a ver a lo largo de todo este curso bíblico, un pueblo que inconstante, un pueblo que tendrá que estar renovando constantemente esa alianza con su Dios, pero que el favor que tiene es que es un Dios misericordioso, compasivo, siempre grande, y que es la experiencia que nosotros tenemos que hacer siempre en nuestras vidas, para que no nos dejemos esclavizar por lo que el mundo nos presenta, que no nos dejemos esclavizar, o que tampoco querramos nosotros hacer esclavos a otros, porque el Señor nos quiere libres a su imagen y semejanza. Para empapar los áridos valles de mi silencio,